Dicen que cuando una niña pierde a sus padres, siempre aparece alguien de la familia para hacer de héroe, que siempre hay una tía, una abuela o un vecino dispuesto a cuidar. En mi caso, fue mi tía Lucía. Llegó al funeral diciendo que no iba a dejar sola en el mundo a una niña de 13 años. Todos aplaudieron. Dijeron que era una afortunada por tener a alguien de la familia dispuesto a acogerme. Pero nadie sabía cómo era mi tía Lucía en realidad. Vivía en un pueblo pequeño llamado Alfambra, cerca de Teruel. Mi casa estaba en Huesca, y yo nunca había salido de mi ciudad. Cuando subí a su coche, con una maleta vieja en el regazo y la foto de mis padres apretada contra el pecho, no dije ni una palabra. Ella tampoco habló mucho. Solo dijo que la vida no era fácil y que tendría que ser fuerte. Después, guardó silencio hasta el final del viaje. En ese momento no entendí lo que quería decir, pero hoy lo entiendo todo. Me llamo Ariana y tengo 79 años. Vivo en una habitación sencilla de una residencia de ancianos. Las cuidadoras me llaman señora y me tratan con respeto, pero nadie aquí sabe realmente quién soy ni por lo que pasé. Ni siquiera mis hijas lo saben. Nunca conté esta historia a nadie, ni cuando salía el tema en la televisión, ni cuando alguien hablaba de niños abandonados. Solo bajaba la cabeza y decía que mi pasado no importaba. Pero ahora, sentada en esta silla, con más recuerdos que tiempo por delante, siento que necesito contarlo, porque guardarlo dentro de mí no lo hizo desaparecer. Y tal vez, si alguien lo escucha, alguna niña en algún lugar entenderá que no es su culpa. El accidente que mató a mis padres ocurrió un domingo. Regresaban de un viaje corto para visitar un santuario. El autobús perdió el control en una curva y cayó por un barranco. No hubo sobrevivientes. Yo no fui con ellos porque tenía fiebre. Me quedé con una vecina llamada Doña Berta, que hacía bollitos de patata y me dejaba estar en la hamaca de su porche. Al final de la tarde, los vecinos empezaron a correr. Escuché mi nombre gritado en la calle. Recuerdo la sensación de no entender nada. Cuando me lo contaron, no pude ni llorar. Me quedé sentada, mirando las paredes. Fueron los adultos quienes decidieron todo después. Yo no participé en ninguna elección. Dijeron que mi tía Lucía era la única pariente viva por parte de mi madre y que ella aceptó llevarme. En esa época, nadie preguntaba si la niña quería. Solo juntaron mi ropa, la metieron en una bolsa y me dijeron que iba a empezar una nueva vida. La casa de mi tía Lucía era distinta a la mía. Todo era oscuro, con olor a madera vieja. Las ventanas eran pequeñas y apenas entraba sol. Había un silencio extraño, como si las paredes escucharan todo. Entré con la maleta en la mano y los ojos en el suelo. Ella me dijo que me quitara los zapatos y me llevó a un cuarto en la parte trasera. Dijo que ese sería mi lugar y que no debía salir sin pedir permiso. El colchón era fino y la manta olía a humedad. Había una silla en un rincón y una pequeña cruz colgada en la pared. Nada más. Me senté en la cama y estuve allí horas. No recuerdo si lloré. Creo que solo me quedé callada, sin saber qué esperar. Al día siguiente, me despertó temprano y me mandó ordenar la cocina. Dijo que en esa casa todos debían trabajar. Me dio una lista de tareas: barrer el suelo, limpiar la chimenea, lavar la ropa con jabón en el lavadero del patio. Yo nunca había hecho la mitad de esas cosas, pero no me quejé. Hice todo como pude. Cuando terminé, ella miró y dijo que estaba mal, que tenía que aprender a hacerlo bien. Luego me mandó lavar los cubiertos y fregar las ollas con estropajo. Mis manos se pusieron rojas y me ardían todo el día, pero no dije nada. Por la noche me dio un plato con sopa aguada y un trozo de pan. Dijo que allí no había lujos y que la comida no era un premio, sino una obligación. Comí en silencio, sentada en un banco de la cocina, con ella mirándome. Luego me mandó recogerme. De camino al cuarto, vi por primera vez al tío Javier. Estaba sentado en el sofá, con una botella de vino al lado. Me miró con los ojos entrecerrados, pero no dijo nada. Yo solo bajé la cabeza y entré al cuarto. En los días siguientes me di cuenta de que él siempre estaba ahí, sentado, callado, mirándome. Mi tía Lucía decía que tenía dolores de espalda y que no podía trabajar, pero, aunque estuviera enfermo, parecía fuerte. Tenía manos grandes y una mirada que me ponía incómoda. Empecé a evitar pasar cerca de él. Siempre que podía, esperaba a que se durmiera para ir a buscar leña o agua, y cuando notaba que me observaba, intentaba fingir que no lo veía. Pero lo veía y sentía miedo. Pero, una vez más,
No dije nada, porque nadie preguntaba cómo estaba. Solo me mandaban a hacer cosas, y yo las hacía. Antes de seguir, quiero pedir algo. Si te está gustando esta historia, suscríbete al canal. Cada persona que escucha es como si me diera la mano en este camino, y lo agradezco de verdad. También quiero saber de dónde me escuchas. Cuéntame en los comentarios. Este mundo moderno me asusta un poco, pero también me alegra saber que puedo entrar en las casas de tanta gente a la vez. Con el tiempo, fui entendiendo cómo funcionaban las cosas en esa casa. Mi tía Lucía era estricta, nunca sonreía y no me llamaba por mi nombre. Me decía, la niña. Nunca preguntó cómo me sentía, nunca habló de mis padres. Todo lo que decía era qué tenía que hacer y qué no podía. Y el tío Javier no hablaba mucho, pero sus ojos hablaban todo el tiempo, y yo intentaba esconderme de ellos. Aunque no lo entendía del todo, sabía que había algo malo en esa forma de mirar. No era como la mirada de mi padre, ni como la de los vecinos de mi calle. Era una mirada que me daban ganas de salir corriendo, pero no tenía a dónde ir. La casa era vieja, con un suelo de madera que crujía cuando alguien pasaba. Por las noches, escuchaba los pasos de él yendo de la sala a la cocina. A veces, se detenían frente a mi cuarto. Yo me quedaba inmóvil en la cama, conteniendo la respiración. Nunca tuve valor para levantarme y mirar. Solo esperaba a que volviera a la sala. Cuando eso pasaba, dejaba salir el aire. Una vez, llegué a cerrar la puerta con una silla apoyada en el picaporte. Al día siguiente, la silla cayó cuando abrí, y mi tía me regañó tan fuerte que estuve una semana sin salir del cuarto. Dijo que allí nadie cerraba puertas, que eso era cosa de gente desconfiada y maleducada. Yo solo dije que fue sin querer. Nunca lo volví a hacer. Durante el día, hacía todo lo que ella mandaba. Lavaba ropa, limpiaba el patio, cuidaba de las gallinas. A veces iba al mercado con ella, pero ella se aseguraba de caminar adelante y me decía que me callara. Cuando alguien preguntaba quién era, ella respondía rápido, diciendo que era una sobrina que había venido a ayudar con las tareas. Nadie preguntaba más. Era un pueblo pequeño, la gente se miraba con desconfianza y evitaba meterse en los asuntos de los demás. Yo no existía allí, era solo la niña que cargaba la bolsa. El tío Javier bebía casi todos los días. Se sentaba en el porche con una botella de aguardiente, mirando el movimiento de la calle. Cuando yo pasaba, sonreía con una comisura de la boca. Una sonrisa sin alegría. Un día, estaba barriendo el pasillo cuando apareció de repente y me llamó. Dijo que quería enseñarme a usar una herramienta en el gallinero. Yo dije que mi tía me había mandado limpiar el sótano, pero él insistió. Habló con voz tranquila, pero firme. No sabía qué hacer. Me quedé allí parada, sin saber si obedecerle a él o a mi tía. Por suerte, ella apareció en la puerta y preguntó qué estaba haciendo. Él dio una excusa cualquiera. Dijo que solo quería enseñarme algo. Ella gruñó y me mandó terminar rápido lo que estaba haciendo. Esa noche no dormí. Me quedé pensando en qué habría pasado si ella no hubiera aparecido. Empecé a sentir miedo todo el tiempo. Miedo de ir al patio sola. Miedo de estar en la cocina cuando él estaba cerca. Miedo de todo, hasta del ruido de la puerta al abrirse. No tenía a nadie a quien contárselo. Y si lo contaba, ¿quién me iba a creer? Mi tía parecía no ver nada, o tal vez veía y prefería fingir que no. Y yo, con 13 años, no sabía cómo pedir ayuda sin parecer desagradecida o mentirosa. 2 meses después de llegar allí, empezó el otoño. Las noches se volvieron más frías y la casa parecía aún más oscura. Un día, me desperté con un ruido diferente. Era de madrugada y escuché el picaporte de mi cuarto moverse despacio. Mi cuerpo se paralizó. Estaba acostada, pero me desperté por completo. No pude moverme, solo escuché. La puerta no se abrió, pero alguien lo intentó. Al día siguiente, mi tía dijo que quizás fue el viento, que la casa hacía ruidos extraños con el tiempo, pero el viento no mueve picaportes, y yo lo sabía, solo no discutí. Empecé a dejar cosas detrás de la puerta, una palangana, un banquito pequeño, cualquier cosa que hiciera ruido si alguien intentaba entrar. Así tendría tiempo de levantarme. Nunca se lo conté a nadie, ni después. Fui aprendiendo a protegerme sola. Dormía con la ropa debajo del pijama. Escondía una llave vieja en el bolsillo de la almohada, solo porque sentía que necesitaba tener algo en las manos. Mi sueño nunca volvió a ser el mismo, y la alegría que aún llevaba cuando llegué allí se fue apagando poco a poco. La escuela más cercana estaba a más de 1 hora, y mi tía decía que era muy lejos, que tenía que ayudar en casa. Así que dejé de estudiar. Decía que las mujeres no necesitaban libros, que debían saber cocinar,
limpiar y obedecer. Ni me atrevía a contradecirla. Sabía que, si lo hacía, podía ser peor. Así que fingía aceptar todo. Pero por dentro, mi cabeza no paraba. Pensaba en mis padres todos los días, en cómo sería mi vida si aún estuvieran vivos. O si alguien me hubiera dejado quedarme con doña Berta. O si otro pariente me hubiera acogido. Pero no fue así. La vida decidió que tendría que aprender de la manera más dura. Con el paso de las semanas, me di cuenta de que mi vida se había convertido en una rutina de miedo, silencio y trabajo. Mi tía Lucía me despertaba siempre a la misma hora. Me mandaba barrer, cortar verduras, fregar el suelo y lavar la ropa. Si me equivocaba en algo, decía que era estúpida, que no aprendía nada, que iba a terminar en la calle si seguía así. Cuando estaba más enfadada, me castigaba mandándome al cuarto todo el día, sin comer. Y cuando el tío Javier bebía más de lo normal, ella se ponía aún más dura conmigo, como si descargara en mí su rabia contra él. Pero lo peor no era el trabajo, ni los castigos, era el miedo. El miedo a que, en algún momento, él pasara de las miradas. El miedo a estar sola en casa con él. El miedo a que nadie descubriera nunca lo que estaba pasando. Hubo un día en que mi tía tuvo que ir a la ciudad a buscar unos medicamentos. Me quedé sola con él por primera vez desde que llegué. Cuando ella salió, me llamó para ayudarlo en el patio, diciendo que necesitaba arreglar la cerca de las gallinas. Dije que tenía que lavar los platos, pero él insistió. Dijo que no iba a tardar. Sabía que no podía negarme. Así que fui. Me mandó sostener unas tablas mientras martillaba. Estuve allí, intentando no temblar, sin mirarlo directamente. De repente, se acercó demasiado. Sentí el olor fuerte del licor. Puso la mano en mi hombro y dijo que estaba creciendo rápido, que pronto sería toda una mujer. Me quedé helada. No respondí nada. Solo me quedé parada, esperando a que se apartara. Cuando vio que no reaccionaba, se rió solo y volvió a martillar. Pero yo sabía que eso no iba a parar ahí. Esa noche no pude dormir. Sentí el picaporte moverse otra vez. Pero esta vez, él forzó un poco más. La palangana que había dejado cayó e hizo ruido. Me levanté rápido. Puse la silla contra la puerta, agarré la lámpara con las manos y me quedé de pie, temblando. Después de unos segundos, los pasos se alejaron. Al día siguiente, él actuó como si nada hubiera pasado. Me sonrió en el desayuno. Preguntó si había dormido bien. Yo solo asentí. ¿Y mi tía? Nada. Seguía tratando todo como si fuera normal. Fue entonces cuando empecé a entender que ella sabía. Tal vez no los detalles, pero sabía que algo estaba mal. Solo que no quería enfrentarlo. Prefería fingir que todo estaba bien, que el problema era mío. Y yo fui aprendiendo a esconderme dentro de mí, a callarme más, a caminar despacio, a alejarme cuando él se acercaba. Evitaba todo lo que pudiera llamar la atención. Empecé a dormir de día, cuando él no estaba, y a quedarme despierta por la noche, con miedo a que me sorprendiera. Mi cuerpo empezó a doler de tanto esfuerzo, de tanto fingir, de tanto miedo acumulado. Una tarde, intentó llamarme a su cuarto. Dijo que necesitaba ayuda con una caja pesada. Respondí que estaba ocupada con la comida, que mi tía me había mandado no salir de la cocina. Se enfadó, dijo que me estaba volviendo respondona. Tiró una silla al suelo y gritó que tenía que aprender a obedecer. Mi tía llegó poco después. Vio el desastre, me miró con rabia y preguntó qué había hecho. No dije nada, solo bajé la cabeza. Me mandó al cuarto sin comer, y él se quedó con esa mirada satisfecha, como si hubiera ganado algo. Fue en esa época cuando empecé a planear. Sabía que no podía seguir allí. Sabía que, tarde o temprano, él iba a hacer lo que quería, y nadie lo iba a impedir, nadie me iba a escuchar. Así que empecé a guardar pan seco debajo del colchón, monedas que encontraba por la casa, un pañuelo que tomé a escondidas de su cajón. No sabía aún a dónde iba a ir, pero sabía que necesitaba escapar. Comencé a observar los horarios. Descubrí que los miércoles ella siempre iba al mercado y él dormía después del almuerzo. Era el único momento en que la casa quedaba en silencio. Era mi oportunidad, pero necesitaba más. Necesitaba un destino, alguien, pero no tenía a nadie. Todos los parientes que conocía estaban muertos o lejos. Entonces, recordé a una mujer que había visto una vez en la plaza, cerca de la tienda. Hablaba con un niño y daba clases particulares. Alguien comentó que había acogido a una sobrina huérfana. No sabía su nombre, solo el barrio, pero era algo. Y me aferré a esa esperanza, como quien se agarra a una cuerda lanzada en un pozo. Esperé semanas hasta reunir el valor, y la mañana en que decidí escapar,
Casi me arrepiento. Las rodillas me temblaban. La garganta estaba seca, pero me miré en el espejito que había en el cuarto y dije en voz baja, si no salgo hoy, tal vez nunca salga. Tomé el pan seco, las monedas y el pañuelo. Lo metí todo en una bolsa de tela y esperé el momento. El tío dormía, roncando fuerte en el sillón. Mi tía había ido al mercado. El reloj marcaba las 2 de la tarde. Salí por la puerta trasera, sin hacer ruido, con el corazón latiendo en la garganta. La calle estaba vacía. Cada paso parecía un riesgo, pero seguí. Caminé más de 1 hora hasta llegar al pueblo donde vivía la mujer. Llamé a 3 puertas, hasta que alguien me dijo su nombre, Doña Marisa. Cuando llegué a su casa, una señora de cabello gris abrió la puerta. Solo dije, necesito ayuda. Me miró unos segundos, sin preguntar nada, y dijo, pasa, pequeña. Fue allí donde mi vida empezó a cambiar. La casa de Doña Marisa era sencilla, pero distinta a la de mi tía. Olía a comida hecha con calma. Las paredes eran claras, las ventanas estaban abiertas con cortinas limpias y había flores en un jarrón viejo cerca de la puerta. Cuando entré, por primera vez en meses, sentí que podía respirar sin miedo. Me llevó a la cocina, me dio un vaso de agua y me preguntó mi nombre. Dije, Ariana, y ella respondió, muy bien, Ariana, ahora cuéntame qué pasa. Fue la primera vez que alguien me lo preguntaba de verdad. Empecé a hablar, pero mi voz se quebró. No pude contarlo todo de una vez. Solo dije que no podía seguir donde estaba, que tenía miedo, que había escapado. Ella no insistió, solo dijo, esta noche dormirás aquí, mañana veremos qué hacer. Dormir en esa casa fue extraño de una manera buena. La cama era blanda, la manta estaba limpia, y el silencio de la noche no daba miedo. Era un silencio tranquilo. Aún así, me desperté 3 veces en la madrugada, asustada, pensando que alguien iba a mover el picaporte, pero nadie lo hizo. Estaba a salvo. Al día siguiente, ella preparó pan con aceite y me preguntó con calma si podía contar lo que había vivido. Conté casi todo. Hablé de mi tía, de mi tío, de las miradas, de las noches con miedo, de la puerta que se movía. Ella escuchó todo en silencio. Luego me miró con firmeza y dijo, «Hiciste bien en salir de allí». Muy bien. Me explicó que no podía quedarme a vivir con ella para siempre, porque su casa ya era pequeña y vivía con una hermana enferma. Pero dijo que conocía a una trabajadora social en Teruel y que iba a intentar ayudarme. También dijo que no debía sentir vergüenza de nada, que lo que me pasó no era mi culpa y que, por desgracia, cosas así pasaban más de lo que imaginamos. Escribió mi nombre completo en un papel, junto con mi apellido y la dirección de mi antigua casa. Luego tomó el teléfono e hizo algunas llamadas. Me quedé sentada escuchando todo con el corazón apretado. Temía que alguien dijera que tenía que volver a la casa de mi tía, pero nadie lo dijo. Ese mismo día llegó una mujer llamada Carmen. Era trabajadora social. Tenía el cabello oscuro recogido en un moño, gafas pequeñas y una carpeta gruesa bajo el brazo. Habló conmigo con voz tranquila. Me pidió que contara todo de nuevo, con detalles. Respondí como pude. Ella anotaba todo, sin interrumpir. Cuando terminé, dijo que era muy valiente, que había hecho lo más difícil, que era salir del lugar donde vive el miedo, y que ahora ella se encargaría del resto. Me preguntó si tenía algún pariente con quien quisiera quedarme. Dije que no. Ella dijo que buscaría un albergue temporal hasta resolver mi situación. Esa noche me llevaron a un centro de acogida en Teruel. Era un edificio grande, con otras niñas de mi edad. Algunas estaban allí porque habían huido de casa, otras porque perdieron a sus padres, otras por razones que nadie contaba. Compartí cuarto con una niña llamada Noelia, que tenía 14 años y una cicatriz en el brazo. No hablaba mucho, pero compartió su manta conmigo cuando vio que temblaba. Al día siguiente, nos dieron ropa limpia, café con leche y galletas. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que tal vez tenía un futuro. Estuve allí casi 6 meses. Iba a la escuela, ayudaba en la cocina, hacía tareas y hablaba con una psicóloga todas las semanas. Ella me ayudaba a poner en palabras todo lo que había guardado. A veces era difícil, había días en que no quería hablar, solo lloraba, pero ella decía que eso también era importante. Aprendí que no estaba mal sentir rabia, ni tristeza, que no necesitaba fingir estar bien todo el tiempo. Empecé a recuperarme poco a poco. Todavía dormía mal. Todavía tenía miedo de que las puertas se abrieran, pero ya podía sonreír de vez en cuando. Un día, la trabajadora social volvió y dijo que habían encontrado a una señora dispuesta a acogerme. Era una profesora jubilada llamada Beatriz,
que vivía sola en un barrio tranquilo. Se había emocionado con mi historia y dijo que quería darme una oportunidad. Cuando me la presentaron, sentí un nudo en el estómago. Pero ella sonrió con los ojos. Dijo: «Eres bienvenida aquí, Ariana». Y en ese momento lo creí. Creí que tal vez mi vida podía ser diferente. Fui a vivir con doña Beatriz 2 semanas después. Ella me trataba con respeto. No me mandaba a hacer cosas gritando, no me encerraba en cuartos, no me miraba con desconfianza. Decía que era inteligente, que podía estudiar lo que quisiera. Me llevó a una librería y me dejó elegir 2 libros. Escogí uno de cuentos y otro de ciencias. Ella sonrió y dijo: «Tienes gustos variados. Eso es bueno». Esa noche me quedé hasta tarde leyendo, con una lámpara encendida al lado de la cama. Por primera vez, no tuve miedo de la noche. No necesité empujar muebles contra la puerta, ni dormir con ropa. A veces me sorprendía pensando en el pasado, en las palabras de mi tía, en las miradas de mi tío. Me preguntaba por qué nadie me defendió antes, por qué nadie vio, pero también me decía que ahora era diferente, que estaba viva y que había ganado una parte importante de la batalla. Los meses que viví con doña Beatriz fueron los primeros de paz que recuerdo desde que mis padres murieron. Ella era una mujer tranquila, organizada, que disfrutaba enseñar y escuchar. Vivía en una casa de 2 habitaciones, con un balcón y un pequeño huerto en la parte trasera. Tenía un radio antiguo en la cocina y siempre preparaba té de hierbas antes de dormir. Me trataba como persona. Preguntaba cómo me sentía, si necesitaba algo, si quería hablar. Nunca alzaba la voz. Y cuando tenía pesadillas, tocaba la puerta suavemente y preguntaba: «Ariana, ¿estás bien?». Solo eso ya marcaba la diferencia. Me matriculó en una escuela cerca de casa. Al principio, me sentía fuera de lugar. Mis compañeros eran diferentes a mí. Tenían familias, ropa nueva, historias felices. Yo era la niña nueva, la que vivía con una señora jubilada y usaba un cuaderno prestado. Pero la profesora, doña Inés, fue amable. Me sentó al lado de una niña llamada Clara, que hablaba sin parar y terminó siendo mi amiga. Con el tiempo, me fui soltando. Mis cuadernos empezaron a llenarse, mis notas mejoraron. Doña Beatriz celebraba cada pequeño logro como si fuera una victoria. Decía que tenía talento, que mi escritura era fuerte y que debía pensar en hacer algo con eso en el futuro. Aún así, el pasado no salía de mi cabeza. Evitaba pensar mucho, pero bastaba con escuchar una puerta crujir o ver a alguien con olor a licor fuerte para que todo volviera. Mis hombros se tensaban, mi garganta se cerraba y solo quería desaparecer. La psicóloga del albergue aún me veía una vez al mes, y en esas charlas decía lo que podía. Decía que todavía me sentía sucia, aunque me bañara todos los días. Decía que creía que nunca confiaría en ningún hombre. Ella decía que era normal, que el cuerpo guarda los sustos por mucho tiempo, que primero aprendemos a sobrevivir antes de aprender a vivir, y que yo lo estaba haciendo bien. Un día, cerca de 1 año después de escapar de la casa de mi tía, doña Beatriz recibió una carta. Era de la trabajadora social Carmen. Decía que el proceso sobre mi tutela estaba terminándose y que, como ya estaba bien adaptada, ella podía pedir la tutela definitiva. Escuché eso con el corazón apretado. Temí que ella dijera que no, pero me miró, tomó mi mano y dijo: «Si quieres quedarte, Ariana, esta casa también será tuya». No pude responder, solo lloré. Por primera vez, lloré de alivio. Poco a poco, esa casa se convirtió en mi hogar de verdad. Tuve un armario solo para mí. Puse mis libros, mi ropa y empecé a pegar dibujos en la pared. Doña Beatriz me enseñó a cocinar arroz en su punto, a escribir cartas formales y a cuidar las plantas. Me daba libertad para salir con Clara, pero siempre decía que avisara a dónde iba. Había reglas, pero con cariño. Y eso lo cambiaba todo. Nunca más necesité dormir con miedo. Nunca más necesité esconder monedas o guardar pan seco. Pero a pesar de eso, sabía que una parte de mí aún cargaba con lo que pasó. Y también sabía que mi historia no podía terminar ahí. Un día, cuando tenía 17 años, vi en el periódico una noticia sobre abusos dentro de familias. Hablaba de una niña que había denunciado a un tío. La noticia decía que sus parientes no le creyeron, pero la justicia la escuchó. Eso se me quedó grabado. Y fue entonces cuando decidí contar. Escribí todo lo que había vivido, cada detalle. Entregué el texto a la trabajadora social Carmen. Lo leyó con atención y me preguntó si quería iniciar un proceso. Dije que sí, que no quería seguir callada. El proceso fue lento, largo,
duro. Tuve que repetir todo frente a personas que no conocía. Tuve que ver al tío Javier en el tribunal. Él fingió no reconocerme. Dijo que era mentirosa, que mi tía me trataba como hija, pero esta vez tenía prueba. Tenía mi testimonio escrito, tenía el apoyo de doña Beatriz, tenía el registro de mi fuga. Y lo más importante, tenía valor. Al final del juicio, lo condenaron a 7 años de prisión por intento de abuso y coacción a menor. La pena pudo ser mayor, pero para mí, eso ya era una victoria. Mi tía nunca apareció. Dicen que se mudó lejos. Nunca más supe de ella. Y sinceramente, tampoco quise saber. Lo que quería era seguir con mi vida. Terminé el colegio. Empecé a trabajar como dependienta en una papelería y años después entré en una escuela técnica para aprender contabilidad. Con el tiempo, conocí a personas buenas. Tuve mis primeras amistades de verdad. Aprendí a caminar por las calles con menos miedo, a mirarme al espejo sin culpa. Todavía tenía marcas, claro. Algunas cosas nunca se van, pero aprendí a no dejar que me definieran. Un tiempo después, doña Beatriz enfermó. Estuve a su lado hasta el final. Ella decía que yo era la hija que nunca tuvo, y yo decía que ella fue mi segunda oportunidad. Cuando falleció, me dejó la casa. Dijo en su testamento que todo lo que tenía era mío. Lloré mucho, pero también encontré paz, porque sabía que todo lo que ella me dio no se podía medir en herencias. Ella me dio un lugar en el mundo. Después de que doña Beatriz se fue, muchas cosas cambiaron otra vez. Aunque ahora la casa era mía y tenía un trabajo fijo, me sentía sola. No era la misma soledad de cuando vivía en casa de mi tía Lucía, pero era un silencio que dolía igual. Ya tenía poco más de 20 años, pero aún cargaba cosas dentro de mí que nunca le conté a nadie más que a la trabajadora social y a la psicóloga del albergue. La mayoría de la gente pensaba que solo era una huérfana acogida por una profesora jubilada, y, en la práctica, eso era lo que dejaba que vieran. El resto lo escondía, porque hablar de eso dolía y porque una parte de mí aún sentía vergüenza, aunque sabía que no era mi culpa. Seguí trabajando en la papelería y estudiando por las noches. Hice prácticas en una pequeña oficina de contabilidad en el centro de Zaragoza. El jefe, don Ramiro, era un hombre serio, pero respetuoso. Nunca cruzó la línea, y eso ya me tranquilizaba. Había compañeros que se quejaban de él porque era estricto. Yo, sinceramente, prefería a alguien estricto que a alguien que finge ser amable solo para controlarte después. Aprendí mucho en ese lugar, y después de 1 año, me contrataron. Era un trabajo sencillo, pero me hacía sentir capaz, y lo necesitaba. Después de pasar la infancia siendo tratada como un estorbo, como alguien inútil, cada hoja que archivaba bien era una forma de decirme a mí misma, tú puedes. Fue en esa época cuando conocí a Arturo. Era hermano de Clara, mi amiga del colegio, que seguía siendo mi amiga. Un día, ella me invitó a tomar un café en casa de su madre, y él estaba allí. Hablamos poco, pero me trató con educación, sin exageraciones, sin bromas de mal gusto, sin miradas raras. Noté que él veía que yo era reservada, pero aún así, no forzaba la conversación, me dejaba estar a gusto. Después de ese día, Clara me dijo que él había preguntado por mí, y después de un tiempo, él me invitó a tomar un café. Acepté, con el estómago apretado, pero fui. Arturo era sencillo, trabajaba como mecánico y vivía con sus padres. Me contó que tuvo que dejar el colegio pronto para ayudar en casa. Dijo que no sabía hablar bonito, pero que le gustaba escuchar, y realmente escuchaba. No intentaba arreglarme, ni convencerme de nada, y eso fue haciendo que poco a poco bajara la guardia. Pasaron meses hasta que pude confiar de verdad, y aún así, con mucho cuidado. Él nunca me apuró, nunca me exigió nada. Un día, después de casi 1 año de amistad, me dijo que me quería, y que si no sentía lo mismo, lo entendería. Le dije que también lo quería, pero que tenía miedo. Y él respondió, puedes tener miedo, Ariana. Solo quiero caminar a tu lado, sea como sea. Con el tiempo, empezamos a salir más, a hablar más, y él se convirtió en parte de mi rutina. Pero antes de dar cualquier paso más serio, sentí que necesitaba contarle la verdad. Un día, me senté con él y le conté todo, de principio a fin, sin adornos, sin ocultar detalles. Él se quedó en silencio, escuchándome, y al final tomó mi mano y dijo, ahora entiendo muchas cosas, y te quiero aún más por haber sobrevivido a todo eso. Lloré en ese momento. Por primera vez, alguien escuchó mi historia completa y me abrazó después, sin lástima, sin juzgar, solo me abrazó. Después de un tiempo, nos casamos. Fue una boda sencilla,
solo con algunos amigos y su familia. No quise una ceremonia grande, solo quería paz. Nos mudamos a una casa pequeña, en un barrio tranquilo. Seguí trabajando en contabilidad y él en mecánica. Algunos años después, tuvimos a nuestra primera hija, Laura. Cuando la vi en mis brazos por primera vez pensé, tú tendrás todo lo que yo no tuve. Y me prometí ese día que ella nunca dormiría con miedo, nunca crecería pensando que era un estorbo, nunca se sentiría invisible en su propia casa. Laura creció con amor, con cuidado y con libertad. La escuchaba cuando hablaba, incluso cuando solo era para contar algo tonto del colegio. Me importaba, y cada gesto mío era una forma de borrar un poco las cicatrices antiguas. Cuando cumplió 5 años, me preguntó por qué no tenía padres como los demás. Le dije la verdad, que murieron cuando yo era pequeña, pero no le conté el resto. Todavía no. Pensé que era muy joven para entender, pero me prometí que un día, cuando fuera mayor, se lo contaría, porque mi historia ya no era un secreto, era parte de mí, y no quería seguir cargándola como una vergüenza. Con el tiempo, tuvimos otro hijo, Diego, y fui aprendiendo a ser madre poco a poco, con miedo, con cuidado, con mucho esfuerzo. A veces me sentía perdida, a veces pensaba que iba a repetir los errores del pasado, pero Arturo siempre me recordaba, tú no eres tu tía, eres Ariana y eres una buena madre. Esas palabras me sostuvieron en muchos momentos difíciles. La maternidad me dio la oportunidad de reconstruir todo, de hacer las cosas diferente, de mostrar que es posible salir de un lugar oscuro y construir una vida luminosa, aunque tome tiempo. Hoy mis hijos ya son adultos, tienen sus vidas, sus caminos, y yo soy una señora sentada en un porche, contando mi historia para ustedes. Mi nieta, que me ayuda a grabar, dijo que hay mucha gente por ahí que necesita escuchar historias como esta, y estoy de acuerdo, porque pasé por muchas cosas, pero nunca dejé de caminar, incluso cuando el mundo intentó detenerme. Con los años, mi vida fue estabilizándose, no de una manera perfecta, porque nada en mi historia fue perfecto, pero sí de una manera tranquila. Trabajé más de 20 años en la misma oficina, ahorré dinero con paciencia, conseguí comprar un coche usado, pagar los estudios de mis hijos, reformar la casa vieja que heredamos de doña Beatriz. Nunca viajé mucho, nunca tuve lujos, pero todo lo que hacía tenía sentido. Quería que mi familia nunca pasara por lo que yo pasé, que supieran que tenían un lugar seguro, que la casa fuera un refugio, no una prisión. Cuando Laura entró en la universidad, recuerdo el orgullo que sentí. Me mostró sus notas con una sonrisa enorme y dijo que había aprobado para el curso de enfermería. Me quedé en silencio unos segundos. Luego la abracé tan fuerte que hasta se quejó. Dijo, «Mamá, me vas a aplastar», pero se rió, y yo también, porque en ese momento sentí que algo dentro de mí se curaba. Lo había logrado. Mi hija iba a estudiar, iba a ser independiente, iba a hacer algo por elección, no por obligación. Con Diego, el camino fue diferente. No quería ir a la universidad. Le gustaba trabajar con madera, arreglar muebles, usar herramientas. Al principio me preocupé. Temía que abandonara todo, como hacen muchos, y se arrepintiera después. Pero él me dijo con firmeza, «Mamá, me gusta lo que hago. No es por pereza, es por elección». Y lo entendí, porque yo tampoco pude elegir nada en mi infancia. Y el simple hecho de que él pudiera elegir ya era una señal de que estaba criando una familia diferente. Durante mucho tiempo, guardé todos los documentos del proceso contra mi tío en una caja de cartón, en el armario del cuarto. Eran papeles viejos, amarillentos, con sellos, firmas y palabras complicadas. A veces abría la caja, miraba todo y luego la guardaba otra vez. Era una forma de recordarme que había hecho lo correcto, que había dicho la verdad, que aunque con miedo, enfrenté a quien necesitaba enfrentar. La caja estuvo allí por años. Un día, ya con más de 70 años, pensé en tirarlo todo, pero no pude, porque parte de mi historia estaba allí, parte de mi esfuerzo por no dejar que todo se olvidara. Con la llegada de la jubilación, empecé a pasar más tiempo en casa. Me dedicaba al jardín, hacía pasteles sencillos para mis nietos, ayudaba con los deberes cuando venían a visitarme. Laura tenía 2 hijos. Diego, una niña llamada Eva. Y me encantaba cuando todos venían juntos. La casa se llenaba de ruido, juguetes esparcidos, risas, platos sucios en el fregadero. Era un desorden bueno, desorden de familia de verdad. A veces me quedaba observando, callada, con los ojos un poco húmedos, porque sabía lo raro que era eso. Sabía que no todos logran romper el ciclo. Fue en una de esas tardes, con la casa llena,
que Laura me preguntó de dónde sacaba mi fuerza. Me reí y dije, de la vida. Pero ella insistió. Dijo que siempre fui firme, que nunca me victimicé, que, a pesar de haber perdido a mis padres pronto, nunca dejé que eso me detuviera. Entonces respiré hondo y dije, tal vez porque no tuve opción, o enfrentaba o desaparecía. Ella se quedó callada, mirándome. Luego dijo que algún día quería escuchar la historia completa, y prometí que se la contaría, pero solo cuando me sintiera lista, y en ese momento aún no lo estaba. El tiempo siguió pasando, y con él vinieron los dolores del cuerpo, las limitaciones, las consultas médicas, los exámenes de rutina. Empecé a tener dificultad para subir escaleras, olvidé algunas cosas simples del día a día. Los médicos decían que era normal de la edad, que no era nada grave, pero yo sentía que algo dentro de mí estaba cambiando, y con esa sensación vino la necesidad de dejar mi historia registrada. Por eso acepté la invitación de mi nieta para grabar este testimonio, porque tal vez, un día, alguien vea este video y entienda que es posible sobrevivir, incluso cuando todo parece estar en tu contra. Hoy, mirando hacia atrás, veo cada etapa como un escalón. Hubo dolor, hubo silencio, hubo abandono, hubo miedo, pero también hubo valor. Y el valor, a veces, es solo seguir adelante aunque no sepas cómo. La niña que escapó con pan seco en el bolsillo y monedas escondidas bajo el colchón, se convirtió en una mujer que crió a 2 hijos con dignidad, que reconstruyó su vida sin gritar, pero también sin callarse, y que, a pesar de todas las cicatrices, aprendió a amar sin miedo. A veces me preguntan si perdoné a mi tía o a mi tío. La verdad es que no, y está bien. No todo necesita perdón, algunas cosas solo necesitan distancia, y yo encontré paz en esa distancia. Nunca más busqué saber de ellos, nunca más quise entender los motivos, porque para mí lo que importaba era lo que hice con eso, lo que construí después. Y eso nadie me lo puede quitar. Mis nietos saben que soy una señora un poco reservada, pero también saben que soy la primera en sentarme en el suelo con ellos para armar un rompecabezas o contar una historia inventada. A veces tomo un pedazo de mi infancia y lo convierto en ficción, solo para ver sus sonrisas. No necesitan saberlo todo aún, pero algún día, cuando sean mayores, tal vez vean este video, y entonces entenderán. Sabrán que su abuela fue fuerte, no porque quisiera, sino porque tuvo que serlo. Cuando mi nieta me trajo el grabador y dijo que quería escuchar mi historia, dudé. Es una niña dulce, curiosa, de esas que quieren entender el mundo a través de las palabras de los demás. Me dijo que estaba haciendo un trabajo sobre mujeres de la familia. Dijo que quería saber cómo empezó todo, y yo solo pensé que no tenía idea de lo que eso significaba. Pero ella se quedó allí, con esa mirada paciente, entregándome el aparato como si fuera un regalo. Entonces me senté, acomodé las manos en el regazo, respiré hondo y empecé a hablar. Al principio, mi voz temblaba, pero después de empezar, no pude parar. La verdad es que pasé toda la vida evitando esa conversación. Tenía miedo de recordar demasiado, de sufrir otra vez, de descubrir que aún dolía. Pero no es exactamente así. Lo que pasó nunca dejó de doler. Solo fui apilando otras cosas encima. Familia, trabajo, rutina, silencio. Todo eso ayudó a esconder lo que realmente cargaba. Y ahora, a los 79 años, me doy cuenta de que esconder no resuelve, solo posterga, y a veces necesitamos hablar para que eso no muera dentro de nosotras como un peso. Le conté todo a ella, desde el día del accidente de mis padres hasta el momento en que fui acogida por doña Beatriz. Hablé de los días en que temía dormir, de las noches en que escuchaba el picaporte moverse, del terror de estar sola con el tío Javier. Ella se quedó en silencio, escuchando. Me miraba con los ojos llorosos, pero no me interrumpía. Cuando terminé, solo dijo, «Eres más fuerte de lo que imaginaba, abuela». Y yo sonreí, no con orgullo, sino con un alivio extraño, como si finalmente alguien me hubiera visto por completo. Después de la grabación, me pidió permiso para convertir eso en un video para su canal. Dijo que mucha gente escucha historias allí, y que tal vez la mía podría ayudar a alguien. Lo pensé durante días, tenía miedo del juicio, de lo que dirían. Pero luego pensé, yo fui quien lo vivió, yo fui quien sobrevivió. Y si mi historia puede evitar que otra niña piense que está sola, entonces vale la pena. Así que lo autoricé, y ahora estoy aquí, contando otra vez, con las palabras justas, con calma, sin gritar,
pero sin esconder nada. A veces me preguntan cómo se empieza de nuevo después de pasar por algo tan difícil. Respondo que no hay receta, hay intentos. Para mí, empezar de nuevo fue cocinar mi primer plato sin miedo. Fue confiar en una persona. Fue caminar al trabajo sabiendo que nadie me esperaba con amenazas. Fue aprender a dormir con la puerta sin cerrar. Pequeñas cosas, pero que, juntas, construyeron una vida nueva. Nunca fui de las que se hacen las fuertes. Solo aprendí a resistir. Y resistir no es no sentir. Es seguir adelante aunque sientas. Hubo días en que quería desaparecer. Hubo días en que miraba a mis hijos y pensaba, lo lograré, pero lo logré. No sola, tuve ayuda. Y por eso, siempre que puedo, también ayudo. No con dinero, porque nunca fui rica, sino con escucha, con atención, con presencia. Durante muchos años, trabajé como voluntaria en una asociación de apoyo a mujeres. Ayudaba a organizar papeles, hacer llamadas, preparar café para la cita. Nadie allí sabía mi historia al principio, pero un día vi a una niña sentada, con la misma mirada que yo tenía cuando escapé de la casa de mi tía, y en ese momento decidí contar. Me senté a su lado y dije, yo estuve donde tú estás, y eso lo cambió todo. Ella me miró sorprendida, y entonces habló, y lloró, y escuchó, y eso me mostró que mi dolor no fue en vano. No elegimos lo que vivimos, pero podemos elegir qué hacemos con eso, y yo elegí transformar. Elegí cuidar de mi familia, trabajar honestamente, respetar mi propio tiempo, y ahora elijo hablar, porque el silencio protege al agresor, y yo no le debo nada a él. Intentó quebrarme, pero me reconstruí. ¿Con pedazos diferentes? Sí, con marcas, con fallos, con miedo, pero lo suficientemente entera para seguir. Cuando le conté mi historia a mi hija, Laura, ella lloró. Dijo que ahora entendía muchas cosas de mi forma de ser. Dijo que nunca imaginó que detrás de esa mujer que siempre lo sostenía todo, había tanto sufrimiento escondido. Le dije que no quería que lo supiera antes porque quería que creciera ligera, pero que ahora, ya adulta, podía saber. Y ella me respondió que, si logré criarla con tanto amor a pesar de todo, entonces era la madre más fuerte que podía existir. Eso me desarmó por dentro. No cuento todo esto para ser admirada, ni para ser ejemplo. Lo cuento porque es verdad. Y la verdad necesita ser dicha, para que nadie piense que esto solo le pasa a otro. Me pasó a mí. Les pasa a muchas niñas todavía hoy. Y mientras esto siga pasando, necesitamos hablar, porque solo así, algún día, puede terminar. Ahora, sentada aquí en esta silla, rodeada de fotos de mis hijos y nietos, siento que todo lo que viví tuvo un motivo. Tal vez el motivo sea contar, dejar que mi voz se escuche antes de que el tiempo se lleve mis palabras para siempre. Hoy en día me despierto más temprano de lo que quisiera, no porque tenga algo urgente que hacer, sino porque el cuerpo envejecido tiene sus propios hábitos. Me levanto despacio, voy a la cocina, pongo la tetera al fuego y preparo mi café con leche como siempre lo hice. Sentada a la mesa, miro las paredes de la casa. Muchas de esas paredes escucharon más silencio que conversación, y ahora, cuando veo los retratos de mis nietos colgados, me doy cuenta de que logré pasar la página. Pero pasar la página no es olvidar. Y por eso sigo hablando, porque detrás de esta señora de cabello blanco y pasos lentos, hay una niña que tuvo que aprender a sobrevivir sola. Desde que mi nieta empezó a publicar los videos con fragmentos de mi testimonio, recibí muchas cartas, algunas de personas que no conozco, otras de mujeres que vivieron cosas parecidas. Una escribió diciendo que lloró al escuchar mi relato porque por primera vez entendió que no estaba mal por haber callado durante tantos años. Otra dijo que pensaba que lo había superado, pero se dio cuenta de que nunca lo había contado realmente a nadie. Y hubo una joven que me dijo que, después de ver mi historia, reunió valor para salir de la casa de su padrastro. Esas cartas me conmueven. Me hacen recordar por qué estoy aquí contando esto. Cuando hablo de la casa de mi tía, aún siento un nudo en el estómago. Es como si una parte de mí todavía estuviera allí. Todavía escuchara el picaporte moverse. Todavía tuviera el sonido de los pasos pesados de mi tío en los oídos. La diferencia es que ahora puedo hablar de eso. Antes solo lo sentía, ahora lo nombro. Y eso lo cambia todo, porque el dolor callado es peor. Corroe por dentro y nadie lo ve. Cuando hablamos, deja de tener tanto poder. Una de las preguntas que más me hacen es si alguna vez quise vengarme. La respuesta es no. Nunca quise hacerle a él lo que él intentó hacerme a mí. Solo quería distancia.
Solo quería olvidar su rostro, sus ojos, su voz. Mi venganza fue seguir viva, fue lograr dormir con la puerta abierta, fue criar hijos sin repetir el ciclo, fue no permitir que su historia se mezclara con la mía. Y sinceramente, hoy siento lástima por gente como él, porque personas así solo saben herir, nunca supieron amar. Durante muchos años evité decir su nombre, pero hoy entiendo que esconder el nombre no borra lo que hizo. Mi tío Javier fue un cobarde. Y mi tía Lucía, una cómplice por su silencio. Ella pudo haberme protegido, pudo haberme acogido, pero prefirió fingir que no veía, prefirió aferrarse a las apariencias y entregarme al miedo. Nunca entenderé por qué, y tal vez nunca lo entienda, pero hoy acepto que no todo necesita explicación. Algunas cosas solo hay que aceptarlas para seguir adelante. Mi nieta me preguntó hace unos días si me arrepiento de algo. Me quedé pensando, tal vez me arrepienta de no haber contado antes, de no haber buscado ayuda más pronto, de haber pasado tantos años pensando que estaba mal sentir rabia. Pero en esa época, solo era una niña. Y las niñas no tienen todas las respuestas. Vamos aprendiendo con el tiempo. Y, a veces, solo el tiempo es capaz de hacernos entender lo que vivimos. También me preguntó si habría hecho algo diferente. Y la verdad es que no sé, porque en esa situación, con la edad que tenía, con el miedo que sentía, hice lo que era posible. Escapé cuando pude, pedí ayuda cuando encontré a alguien que quiso escuchar, conté la verdad cuando tuve fuerzas, y fui reconstruyendo mi vida con lo que quedó. A veces, todo lo que tenemos es lo que queda, y aún así, es suficiente para empezar de nuevo. Hoy, cuando miro a mi nieta, veo esperanza, estudia, trabaja, habla con seguridad, no tiene miedo de decir lo que piensa. Y eso me llena de orgullo, porque ella es así porque tuvo una madre que la escuchó, y esa madre fui yo. Yo, que un día fui la niña que nadie quiso escuchar. Cuando me abraza y dice que quiere ser como yo, sonrío, pero por dentro pienso, ojalá no tenga que serlo. Ojalá su fuerza venga de elecciones, no de traumas. El otro día dijo que quería convertir mi historia en un libro, que creía que podía llegar a aún más personas. Le dije que estaba bien, siempre que fuera con verdad, sin inventos, sin exageraciones, porque la realidad ya es lo suficientemente dura, y ella prometió que respetaría cada palabra. Así que tal vez, en el futuro, alguien lea sobre mí en un banco de plaza, en una escuela, en una biblioteca cualquiera, y tal vez, en ese momento, alguna chica piense, si ella lo logró, yo también puedo. No soy heroína, no soy ejemplo, solo soy una mujer que eligió vivir, que cayó, lloró, tuvo miedo, pero siguió. Y eso, en sí mismo, ya es mucho. Porque hay quienes no lo logran, quienes se quedan atrapados en el dolor y nunca salen. Y si mi historia puede ser un empujón para que alguien salga, entonces todo esto habrá valido la pena. Antes de terminar este pedazo de lo que tengo para contar, quiero dejar una cosa clara. No necesitas haber pasado por algo igual para que te importe. A veces, solo escuchar ya ayuda. A veces, solo decir, te creo, ya lo cambia todo. Y si, por casualidad, conoces a alguna Ariana por ahí, no mires para otro lado. No digas que es exagerado. No digas que necesita olvidar, solo escucha y quédate, porque a veces quedarse es todo lo que alguien necesita. Ahora que llegué al final de mi historia, pienso en todo lo que pasé, en todo lo que fui y en todo lo que tuve que dejar atrás para seguir. No fue fácil, nada fue fácil, pero aquí estoy, con casi 80 años, sentada en esta silla, con la conciencia tranquila y el corazón en paz. La paz, por cierto, tarda en llegar cuando has vivido mucho tiempo con miedo, pero llega. Aunque sea despacio, aunque sea a pedazos, llega. Y cuando llega, te das cuenta de cuánto valió la pena seguir, incluso en los días más oscuros. Hoy, soy una mujer que construyó una vida con sus propias manos. Tuve una infancia difícil. Sí, tuve miedos que no caben en palabras. Pero también tuve fuerza, no esa fuerza que se ve en las películas, con música de fondo y aplausos, sino la fuerza de despertar cada día y hacer lo que hay que hacer, de no dejar que lo que pasó te defina, de seguir adelante, aunque nadie te esté aplaudiendo. Y esa fuerza, cualquiera puede tenerla. Solo hay que no rendirse ante sí mismo. Mis hijos crecieron bien. No fueron perfectos, claro. Ningún hijo lo es, pero crecieron con respeto, crecieron escuchando más sí que no, crecieron sabiendo que eran importantes. ¿Y mis nietos? Ay, son un regalo, son la prueba viva de que la vida puede empezar mejor, que no importa cómo comenzó la historia,
Lo que importa es qué haces con ella después. Miro hacia atrás y veo a la niña que sostenía la maleta con las 2 manos, con miedo de todo y de todos. Veo a la adolescente que escapó con el corazón latiendo en la garganta. Veo a la mujer que, aunque temblaba por dentro, tuvo el valor de denunciar a quien intentó destruirla. Y veo también a la abuela que, hoy, puede hablar de todo eso sin bajar la mirada. ¿Y sabes por qué? Porque ya no tengo vergüenza. Ahora tengo orgullo, no de lo que pasó, sino de lo que hice con lo que pasó. Tal vez tú, que me estás escuchando, también hayas pasado por algo difícil. Tal vez nadie lo sepa. Tal vez nunca lo hayas contado. Y está bien, cada uno tiene su tiempo. Cada uno tiene su manera. Pero si puedo decirte algo, es esto. No es tu culpa. Nunca lo fue. Y no estás sola. Hay un mundo entero de gente que ha sentido lo que tú sientes. Y tal vez, al hablar, nos encontremos. Tal vez, al compartir nuestras historias, logremos aliviar un poco este peso. Te invito a dejar un comentario aquí abajo. Cuéntame qué sentiste al escuchar mi historia. Dime de dónde me estás viendo. O, si tienes ganas, comparte tu propia historia. A veces, pensamos que lo que vivimos no le interesa a nadie, pero sí interesa. Y mucho, porque cuando una mujer habla, muchas otras se reconocen. Si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, compártela. Puede que cambie su día o incluso la vida de alguien. Hasta pronto.